Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí y comenzamos un nuevo programa de espiritualidad tomando tierra. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que no solamente es importante, sino también necesario. Aunque, aunque sobre el tema de hoy yo tengo una percepción como muy particular, pero eso sería el segundo paso. Y antes de dar el segundo paso, lo primero que vamos a hacer es dar un primero, ¿no? Y dar un primero es, vale, vale. Eh, Rosa, Hola. hola Rosa, es que como yo te veía como alquimia, no sabía que eras Rosa, por eso no te daba imagen. Nada de nuestra empresa, acabo de cambiar. Muy bien. Hola, bienvenidos o bien encontrados de nuevo. Encantada de estar ¿Qué con tal? ¿Qué tal? Encantado otra vez de estar juntos, unidos y seguir compartiendo, ¿no? Porque principalmente yo me he dado cuenta y comparto con todos vosotros que compartir significa evolucionar. Y conforme vamos evolucionando, vamos aprendiendo más y conforme vamos aprendiendo más, lo vamos como disfrutando más, por lo menos yo, ¿no? Así es, así es. Sí, sí. Muy Ya bien. está. Pues muchas gracias por estar aquí un día más. Y José Luis, no sé si ya has podido darle al micro. No, es que entra, Antonio, si puedes hablar con él, entra sin micro, entonces se ve que lo está haciendo desde un teléfono y entonces entra solamente con el vídeo, no entra con el micro. Claro, que no te oímos, José Luis, porque estás entrando única y exclusivamente con el vídeo. Bueno, seguimos porque ya hay muchas personas que nos están siguiendo y ahora entrará José Luis y seguiremos hablando. Antes decía que el tema que hoy vamos a tratar es un tema importante y necesario, ¿no? Tan importante y necesario porque tal vez el perdón sea, darle el valor al perdón, sea un paso adelante por nosotros mismos, ¿no? Y ese paso adelante por nosotros mismos es el que nos va a ayudar tal vez a salir de esa zona de confort, poder entender a los demás, hasta inclusive poder entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y querido Lorenzo, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas Buenas noches, noches. Rosa. Buenas noches, José Luis, Antonio. Buenas Hola, noches, hola Rosa. Lorenzo, qué gusto verte de nuevo y José Sí, sí. Luis, ahora cuando ponga la cámara. Y José Luis cuando pueda poner la cámara, porque entra con cámara, pero entra sin voz, con lo cual Mm. no lo podemos escuchar, a ver si lo puede solucionar. Bueno, pues efectivamente el perdón es una de las causas que nos puede ayudar a entender, a comprender, así inclusive conectar primeramente con nosotros mismos y luego con los demás, ¿no? Hay, Lorenzo, hay una frase que a mí me viene bastantes personas, o lo he escuchado muchas veces, que es la frase siguiente: yo perdono pero no olvido. Pero añadiría una cosa más, Juan. Si perdonas y no olvidas, aprende. Si no, repetirás. Sí, o verdaderamente no estás perdonando tal vez de, Si no de, de- aprendes, de boquilla, pero no de repites. realidad, ¿no? Porque no olvidar lo entiendo. Así no permitirás que aquel que te hizo daño te dé un segundo plato. Pero aprende de la experiencia. Si no, le vas a pedir tú el segundo plato. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero ¿qué podemos hablar del perdón? ¿Para qué es importante el perdón, José Mira, Lorenzo? el perdón yo creo que es llevar una carga que no es nuestra. O sea, podríamos avanzar si lleváramos una mochila de 1000 kilos. A lo largo de nuestra vida hacemos nuestras un montón de cosas, de desilusiones,
de personas que a lo mejor nos desilusionan o no cumplen nuestras expectativas. Y entonces nuestro famoso ego, nuestra mente se siente dolida. Y ahí es cuando sale esa necesidad de poder ejercer el perdón. Porque si no, llevarás esa mochila que no es tuya, junto a la tuya. Y no solamente es importante perdonar al otro, sino perdonarte a ti. Perdónate a ti por equivocarte, porque tú te creaste unas expectativas, esperabas demasiado. El perdón a veces no se da a los demás, se recibe en uno mismo, como tú bien has dicho. O sea, el perdón más importante te lo tienes que dar a ti. Y debe de ser incondicional. O sea, sin poner condiciones, me he perdonado y ya está, suelto. Porque si me perdono, pero cada día me recuerdo que tuve que perdonarme, igual no me he perdonado del todo. No sé si me explico, creo que sí. Bien. Rosa, verdaderamente el perdón tiene que empezar a comenzar por uno mismo, o sea, nos fustigamos demasiado. Bueno, yo entiendo que el perdón primero es un proceso de clarificación, también de soltar, de, como ha dicho muy bien Lorenzo, de comprender que yo creo que cada uno de nosotros, también los demás, hacemos y actuamos en cada momento lo mejor que podemos de acuerdo con el entendimiento y el conocimiento y la comprensión de las cosas. Sí. Y quizá no hay tantos motivos para el enfado, el disgusto, la frustración, hay tantos. Unos son livianos, ¿no? Sí. Son ese, pues, a ver, en las familias, en las parejas, ese pica pica, ¿no? Que es diario, que es el reproche, que es esto o lo otro, y que de alguna manera va deteriorando las relaciones, ¿no? Entonces, comprender que las personas somos diferentes. Somos diferentes. A veces somos complementarios, bendito sea Dios que sabes que en una pareja se pueda dar la complementariedad, pero somos diferentes. Los hombres y las mujeres, en nuestra manera de percibir lo que llamamos realidad, miramos el mundo de manera diferente. La mujer es mucho más emotiva, también maneja en caso, digamos, positivo lo que le llaman la inteligencia emocional o es capaz de ser empática, pero también la mujer se enreda mucho con el tema emocional precisamente porque las emociones son tan subjetivas. Si es que cada uno venimos de nuestro padre y madre, si es que cada uno tenemos una historia, unas vivencias, ¿sí? Y una manera de entender el mundo. Entonces, realmente es una maravilla poder entender que somos diferentes y quedarnos con lo esencial que nos aportan las personas, también reconocer la valía que tienen las personas para nosotros y evitar en lo posible esos pequeños disgustos que van minando las relaciones y que es causa de rencor y por lo tanto de no perdón, ¿no? Pero todo esto es un proceso en la que programas como este, el autoconocimiento, las terapias, los cursos de desarrollo personal, la meditación comprensiva, de alguna manera nos va abriendo de cómo es el ser humano. Y desde luego, como decía Lorenzo, cuando una persona no puede, no sabe, yo creo que no puede, no sabe o no quiere, porque le encuentra cierta ventaja a no perdonar. Ese perdón nos sitúa en soberbia, Sí. en querer tener razón y realmente eso también nos distancia de la posibilidad de entrar en un diálogo honesto, sincero, tranquilo, desde qué he querido yo decir, qué siento yo, qué me hubiera gustado, en qué me he sentido defraudada, ¿no? Pero siempre desde
desde el yo, de esa comunicación asertiva que es una maravilla, ¿no? Porque liberamos al otro del peso, de cómo queremos que sea. Sí. Sí, así es. Lorenzo, tal vez cuando conectamos o comprendemos el perdón, es cuando empezamos a tener paz. Yo creo que sin poder tener ese perdón hacia uno mismo y hacia los demás, no podremos tener esa paz, porque quedará algo pendiente. Sí, cuelgo, por favor. De todas formas, al hilo de lo que estaba diciendo Rosa, me gustaría comentar con Rosa que la sociedad en la que vivimos, la educación que recibimos, nos ha programado con un montón de clichés, de forma en el que el hombre tiene que comportarse de una forma y la mujer tiene que comportarse de una forma, diciéndonos en cada momento cómo debemos ser, que uno será emocional y el otro no. Quiero añadir, creo que actualmente el hombre y la mujer, el ser humano, que es como se nos debería de llamar a todos, el ser humano es tremendamente mental y tremendamente emocional. Solo que al hombre le dijeron que las emociones no se mostraban y lo programaron de otra forma. Y a la mujer le dijeron que si mostraba su parte mental no sería valorada y tenía que ser más emocional. Y entonces nos confundieron. Como bien has dicho, esas expectativas que nos crearon, que nos vendieron, o que cada uno, a razón de su forma de ver la vida o de observar al otro, se crea, es lo que luego nos falla. Realmente el otro no está fallando. El otro está siendo como es, se muestra como es en todo momento. Y en su mundo, en su mente, en su vida, en sus emociones, él lo está haciendo bien. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos duele el comportamiento del otro? Pues que podemos cargar ese dolor toda la vida, o podemos perdonar que el otro no cumpliera esa imagen, esa idea premental que nos habíamos creado de cómo sería. Porque no conocemos a alguien y ya pensamos cómo va a ser, luego estamos delante de él y si no cumple eso, le prejuzgamos y le juzgamos. Y ya ejercemos esa fuerza de condenarlo por lo que no supo hacer. Entonces sabríamos perdonar que el otro no era perfecto, sabríamos perdonarnos a nosotros por elegir interactuar con el otro y luego llevarnos el disgusto que no lo creamos y no lo cogemos nosotros porque no cumplía las expectativas. En el tema de pareja, sabes que cuando elegimos teóricamente siguiendo unos patrones o unos valores, pero si no lo cumplen, luego nos enfadamos. Oye, que nosotros somos responsables de nuestras elecciones y somos responsables de la carga mental, emocional, energética y espiritual que llevemos cada uno de nosotros. Si no somos capaces de poder liberarnos de esa carga, otorgándonos el perdón y dando el perdón a aquel que lo necesite, incluso si no lo necesita y sentí que me defraudó, le digo, te perdono, porque no esperaba esto de ti, pero prefiero perdonarlo y está todo en orden. El perdón es algo que si lo otorgamos y si nos lo damos, si nos lo permitimos, nos deja seguir, sin tanta carga, sin tanto peso. Porque este mundo, otra cosa no, pero está lleno de normas, de cosas a cumplir, de expectativas, de una serie de protocolos que cuando nos hacemos más mayores sabemos que no son necesarios. Sabemos que lo vemos de otra forma. Cuando alguien rompe el protocolo, se muestra humano, sonríe o saca una frase o lo que sea, dices, sí señor, es humano. Porque nos han intentado inculcar, ya te digo, clichés y costumbres. Y son esos clichés y esas costumbres los que creo que nos hacen a veces no perdonar. Nos meten en la cabezonería de tener razón y de no aceptar al otro como es. No pasa nada porque el otro sea diferente o discrepe. Sigue siendo una persona, sigue siendo un ser humano y podemos recibir y dar el perdón.
y dárnoslo sobre todo a nosotros. Sí. O sea, insisto en que la importancia no es que aprendamos a perdonar al otro, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros por no haber sabido valorar y ver cómo es el otro, sin juzgarlo, que ahí es donde está el problema. Juzgamos a los demás, Sí. porque queríamos que fueran solo como nosotros queremos. Como el cliché que tú has dicho, como el cliché que previamente llevábamos, que de alguna manera es cierto que la sociedad nos ha Conozco a hombres que ha lloran cargado, todos ¿no?, los a las días. mujeres muchísimo de Escucha, la conozco pareja a ideal, hombres, ¿no? Rosa, conozco a hombres que lloran todos los días, que son tremendamente emocionales. Sí. Y a mujeres que son firmes y muy mentales y ordenadas. Y las cosas de una luna. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? Al final lo que sucede es que no había unas normas, que cada uno nos mostramos como somos. Y diré una cosita más sobre el perdón. Si no se otorga con humildad y de corazón, no funciona. No funciona. Te engañas. No funciona. Sí, Lorenzo, pero Lorenzo y Rosa, empezamos por Rosa aquí. Verdaderamente, ¿para qué necesitamos perdonar? Pues necesitamos perdonar primero, primero para saber, necesitamos perdonarnos primero, ¿no?, para liberarnos de la confusión y del peso de un sentimiento que realmente a quien le hace más daño, siempre, siempre, siempre es a quien lo tiene. Entonces, el perdón es un llegar a estar en paz con uno mismo. Es también reconocer los propios sentimientos, ¿sí? Y es reconocer que, como decía Lorenzo, los demás pues actúan también desde su paraguas mental, desde sus paradigmas, desde sus ideas. Y yo creo que necesitamos perdonarnos y perdonar porque soltamos peso. Es un peso, una carga que a veces pequeños o grandes malentendidos, ¿no? Porque es que de verdad que un conflicto de pareja, un conflicto entre hermanos, de familia, empieza a veces por malentendidos, por no hablar. Por eso es tan importante aprender una comunicación honesta, sincera, del de yo siento. La comunicación asertiva tiene un formato muy sencillo. Yo digo, es que es una regla. Yo me siento mal cuando tú haces, no haces, dices o no dices, porque creo que no me ignoras, me rechazas, no me tienes en cuenta, no me valoras, quieres imponerme tus opiniones, ¿no? Y luego terminar con una petición específica. Lo que me gustaría de ti es esta comunicación asertiva. Yo he dado talleres, ¿no? Y la gente dice, wow, lo voy a poner en práctica, ¿no? Y cuánto alivia, digamos, las relaciones personales y familiares. Cuando uno aprende a hablar desde el yo, pues es que estás liberando al otro. Es que tú eres, es que me has dicho, es que te has creído, es que, ¿sí? Entonces esta manera asertiva de comunicar, que es, ya te digo que es una fórmula, libera muchísimo el peso de las relaciones. Yo discrepo un poquito de lo que ha dicho Lorenzo, tú mismo, de eso, perdono pero no olvido. Vamos a ver, depende. Depende. El olvidar significa, como ha dicho Lorenzo, o no olvidar es haber aprendido de la experiencia. Imaginemos o pongamos el caso de una persona de la familia que te ha pedido dinero, tú te has sentido frágil y como inseguro, ¿y por qué no se lo voy a dar si el chiquillo o la persona está tan ilusionada? Y por un proceso, una decisión emocional, por eso los problemas de dinero, yo voy a ver cuáles son los problemas que son causa de conflicto y por supuesto de no perdón, pues uno de ellos el dinero. El dinero es
Entonces, si una persona ha prestado o ha dado un dinero sin tomar una postura racional, de verdad, decir, bueno, enséñame qué negocio vas a hacer, cuál es tu plan de empresa, qué viabilidad tiene, con qué recursos cuentas, en fin, bueno, no me voy a enrollar en eso porque... Pero si uno ha cometido el error de prestar o dar un dinero y que la otra persona luego no se lo ha devuelto, uno lo que tiene que hacer es aprender para, como dice Lorenzo, no volver a cometer el mismo error, porque se trata de la autoprotección, ¿sí? De la autoprotección. Entonces hay temas que son el dinero, el diferente uso del dinero, cuando uno lo ahorra, el otro lo malgasta, el tema también de la infidelidad, ¿sí? No hablada, no conocida, porque a veces es que escogemos a la persona inadecuada o nosotros tampoco somos la adecuada para la otra persona, ¿no? Los negocios, el consumo del alcohol, las drogas, es decir, hay muchos temas que realmente no podemos olvidar, ¿no? En nuestras relaciones con las personas que nos generan conflictos, no se trata de, digamos, de olvidar, sí perdonar, comprender que a veces las personas y nosotros mismos pues hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos, nos equivocamos, metemos la pata, frustramos también las expectativas de los demás, decimos cosas a lo mejor en un estado emocional inadecuado que hace daño a los demás, ¿no? Pero bueno, cuando hay temas importantes, el perdón que nosotros podemos otorgar verdaderamente tiene que ser desde un estado de amor hacia nosotros mismos, de compasión, pero también de aprendizaje, ¿sí? Para no chocar en la misma piedra. Y en cuanto a pedir perdón, pues me gustaría resaltar lo que creo, bueno, es como yo veo las cosas también de mi experiencia, que podemos pedir perdón, pero no, el perdón no es obligatorio por parte de la otra persona. Entonces tenemos que comprender que si hemos metido la pata o hemos tratado injustamente a alguien o le hemos hecho daño y nosotros comprendemos que pedimos perdón, ¿vale? La actitud está bien, pero el otro tiene también su proceso y te puede perdonar o no. Sí, sí, esto también es importante, ¿no? Estábamos hablando de este yo te perdono pero no olvido, que se puede tomar de dos maneras, desde el aprendizaje o desde el rencor, ¿no? Si es desde el rencor, ese perdón es un perdón supuesto, pero desde el aprendizaje sí, o sea, si yo quedo con una persona o estoy acostumbrada, como bien has dicho, a que te dejo dinero, pero luego no me lo devuelves o eres un informal, entonces yo perdono que no me lo hayas devuelto, pero no he olvidado que tú no lo devuelves, con lo cual no te lo voy a dar otra vez, ¿no? Exactamente. Pero sin esa energía de rencor, de eres No, un degra... No. no. Pero sí que efectivamente desde ese aprendizaje, como muy bien habéis hablado los dos, creo que es importante, ¿no? Y es importante la vibración, ¿no? También es importante la vibración al perdonar, decir, bueno, te perdono, pero como si yo fuese un juez, ¿no? O sea, bueno, que sepas que te perdono, ¿no? Pero bueno, por dentro estás diciendo, y Sí, te espero a la próxima, ¿no? O algo de esto, ¿no? sí. Yo creo que estamos hablando del perdón desde esa vibración o desde esa energía de comprensión, de entendimiento y principalmente de amor, ¿no? Sí, desde la compasión, porque es verdad que ¿quién no ha cometido errores en su vida? Yo muchos. Todos, todos. Y claro, cuando uno, desde la humildad, que es importante, comprendemos que nadie es perfecto y que no vamos a hacerlo nunca porque es inherente al ser humano el tener siempre
el ego, ¿no? Ahí pues atacándonos a través de la soberbia de todo, bueno, de todos los aspectos egoicos que tiene el ser humano. Podemos ser compasivos con los demás, si también de alguna manera, nos perdonamos a nosotros mismos, pero también tenemos una voluntad de no volver a hacer daño nunca, en lo posible, a nadie nunca más. Sí, también está Lorenzo, el momento en el cual efectivamente te entiendo, te comprendo, te perdono, pero ya no confío en ti, ¿no? Porque acepto que seas así. O sea, entonces acepto que seas así, pero yo no tengo la confianza adecuada para poder hacer determinadas cosas contigo, ¿no? ¿Ese perdón también es compasivo o no? A ver, nos remitimos a lo que comenté, a lo que comentamos, que dijiste, perdono pero no olvido. Yo te dije, añadiría, perdono y aprendo, pero no olvido. ¿Por qué? Porque sin aprendizaje voy a repetirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la persona nos ha hecho una jugarreta, nos ha defraudado, tú le puedes perdonar, pero sí es cierto que hay una pérdida de confianza que tiene que volver a ganarse. O sea, si la confianza se tiene que ganar cada día y la puedes perder fallando solo una vez, porque la otra persona volverá a ser desconfiada. El hecho es que en este mundo no nos han educado para compartir, nos han educado para competir. Y en esa competición constante estamos juzgando y valorando al otro cómo lo hace. Piensa en la actualidad, redes sociales. Si te ponen un dedo así, está todo aprobado. Pero si te hacen esto, oh, Dios mío, te han juzgado, eres malo. Entonces, en el tema del perdón me gustaría poner un ejemplo, algo muy sencillo, de una vivencia propia. Mirar, la persona que está ahora con mi madre, con su permiso voy a compartir esta anécdota. Esta persona estuvo cabreado con su hermana 40 años. Y entonces una mañana suena el teléfono, coge el teléfono y cuando cuelga el teléfono mi madre lo mira y su cara ya no era la misma. Y dice, ¿qué pasa? Dice, me acaba de llamar mi sobrina, que mi hermana se muere. Y dice, ¿y qué te pasa? Porque te veo descompuesto, te veo que esto... Dices que yo no me hablo con mi hermana. Y se muere. Y entonces dijo mi madre, haz una mochila, mete lo que necesites, que nos vamos al hospital a que hables con tu hermano. ¿Qué hubiera pasado si no hablan y se reconcilian? Lo entendemos. Entonces, la importancia del perdón, como bien decía una persona, Lucía, que escribía por el chat, la importancia del perdón es que nos liberamos de algo que nosotros mismos alimentamos y creamos por orgullo y por ego. Porque una persona, si verdaderamente la amas, si es tu hijo y lo amas y sabes que te va a fallar, a lo mejor se lo vas a permitir. Y lo perdonarás cada vez que te haga la jugarreta. Pero si tenemos un orgullo de hierro aferrado, seremos capaces de llevarnos eso pendiente al más allá y que sea aquello que no nos deje partir hacia la luz o ser luz, porque estamos aferrados a que me la hizo y me vuelvo vengativo. ¿Lo entendemos? O me vuelvo juicioso y no le perdono, que es peor. O sea, la carga que vas a llevar es enorme. Igual que antes coincido con Rosa, que decía que uno puede pedir perdón y no es importante que el otro te lo conceda, porque el paso en el que te diste cuenta de tu error, ya lo has dado. O sea, es importante. Yo diría que rectificar, aprender y perdonar es de sabios. Porque cuando nos damos cuenta podemos rectificar y podemos pedir perdón y podemos otorgar ese perdón porque nos hemos dado cuenta de que no tenía sentido. Entonces, como bien decía Rosa, muchas veces los conflictos nacen de las propiedades o el dinero o de aquello a lo que damos más valor que a la propia vida y que al propio ser humano. Y somos capaces de arrastrar eso hasta la tumba.
Así que el problema que podemos causarnos y el daño que nos causamos mientras hacemos eso o que causamos al otro es enorme. Y tenemos que darnos cuenta. El perdón, no solo como palabra sin sentido, sino sentida, humilde, de corazón, es una disciplina que ayuda al ser humano a expandir la conciencia y a expresar las cosas desde su alma. La paz que siente cuando lo recibe o cuando lo da no es terrenal, es divina, es de luz. ¿Por qué te quedas en paz? Porque en ese momento dices, no tiene importancia. Él no sabía el daño que me hacía. Recordaré las palabras de un maestro. Perdónalos, porque no saben ¿Saben lo que hacen? Entonces, fijaros la importancia de eso y la importancia de estar haciendo el esfuerzo que hizo y verse en manos de aquellos que días atrás le escuchaban. ¿Lo entendemos? Entonces, Sí. perdónalos. No me han comprendido, no saben lo que hacen. Muchos de nosotros pasaremos por esta vida, no cumpliremos las expectativas de la sociedad ni de nuestros familiares y puede que no nos otorguen el perdón, pero esa será la piedra que ellos tendrán que cargar. Eso será lo que no les permita partir. Yo procuraré con mis acciones, o nosotros procuraremos con nuestras acciones, que nadie se sienta tan agravado como para no perdonar lo que hacemos. También debemos de ser coherentes. Si cometimos un error, decir, lo siento, que es una palabra complementaria al perdón. Decir que uno lo siento de corazón, te hice daño, ahora perdóname, para que los dos podamos seguir, porque no solamente sigue el que lo da, también sigue el que lo recibe. O sea, es algo que se comparte, que nos une, lo entendemos. Y no sería necesario si comprendiéramos que el otro es una parte de nosotros y que está ahí para compartir la experiencia de vida, para aprender con él y para enseñarnos. Si aceptáramos eso, diríamos, de acuerdo, el perdón es necesario si cometemos un error, porque estamos perdiendo lo que más amamos, lo que nos da la vida, cada momento, cada instante. ¿Lo entendemos? Así que diría que el lo siento, decirle a la otra persona lo siento, me he equivocado, son palabras complementarias y rectificar nuestra acción. Oye, me equivoqué, he estado 10 años, he estado 40 años obcecado. ¿Qué es lo que hizo esta persona de la que he compartido esta anécdota? Y entonces su hermana se fue en paz y él está en paz. Bien. Tener paz en la vida física y tener paz en el más allá es lo más valioso que tenemos. Y el perdón lo consigue. Sí. Rosa, a mí me gustaría que diferenciaras el perdón con la sumisión, que no es lo mismo. Para nada, para nada. La persona que de alguna manera está sometida, digo sometida, que no es libre, ¿no? Por una relación de poder, incluso por una dependencia emocional, ¿sí? Pongamos por caso pues una mujer o un hombre, porque no, da igual, ¿no? Pues que esté muy enamorada o enamorada de amor, ¿no? Hacia su pareja, sea hombre o mujer, y que pues el otro no le corresponde, ¿no? Pero bueno, por miedo, por confort, por el miedo a la soledad, por el miedo a encontrarse sin pareja, por miedo a la falta de ingresos, por un montón de cosas, ¿no? No es capaz de, digamos, de tomar una decisión firme y plantear el problema de lo que nos duele, lo que yo quiero de ti o lo que las bases. Yo creo que en una relación tiene que haber unas bases. Las bases son el amor. Si no hay tanto amor, por lo menos tiene que haber respeto y además del respeto tiene que haber responsabilidad para los compromisos que uno tiene con la propia casa, con el propio sostenimiento de la casa, la educación de los hijos, la otra pareja. Es decir,
Tiene que haber amor, si es posible, y devoción, pero también una cierta obligación, ¿no? Pero claro, cuando hay casos en que la persona, sea hombre o mujer, no es libre para elegir porque es dependiente emocionalmente, por esos miedos, por inseguridades, porque, bueno, pues porque por la situación económica no le ha permitido tener una autonomía económica que es importante. A veces hay situaciones en que dice, te perdono, pero ¿qué es perdón? Es resignación. Y la resignación supone una falta de libertad y un posponer los problemas. Un posponer los problemas. Yo me gustaría contaros una anécdota, porque estaba escuchando la anécdota de Lorenzo. Digo, a ver, ¿qué experiencia tengo yo con el perdón? Porque claro, esto, la verdad, a todos los que nos escucháis, tenemos que hablar, o yo por lo menos hablo desde la pura experiencia. Esto no puede ser teórico, ¿no? Y estaba yo, pues yo tengo 4 hijos, eran pequeñitos, trabajaba en una entidad financiera, entonces teníamos a una chica buenísima, buenísima, que venía a casa por la mañana y se ocupaba de cuidar la casa, ¿no? Y bueno, yo veía que había como abandono, un cierto abandono en la casa, estaba muy sucia y tal. Yo por la tarde estaba siempre en casa, pero por la mañana lo hacía esta persona que era de mi total confianza. Hasta que una vecina me dijo, mira, Rosa, te tengo que hablar, pero es que lo siento mucho, pero es que yo que estoy en la casa siempre y veo cómo esta persona que tienes ahí, es que se va de la casa y pasa horas fuera y yo la he visto que está trabajando en otro lugar. Yo para mí digo, no lo puedo creer. Nosotros estábamos por prioridades, por principios, pero pagándole lo mejor que podíamos, lo mejor de verdad por encima del sueldo medio que sabéis que no se ha pagado bien el sector de ayuda a domicilio, ¿no? Entonces digo, ¿qué hago? ¿Sabes? Mira, era tan fuerte pensar que esta persona estuviera echando horas en tiempo de trabajo que, bueno, me salí del trabajo y la esperé y observé que efectivamente esta persona estaba limpiando portales y, claro, yo lo digo como me sentí defraudada totalmente de mi confianza. Y para mí el tema de la honestidad es que es un valor muy profundo. O sea, yo creo que las personas tenemos 3 o 4 valores que son troncales, ¿no? Que dices que yo por esto no paso, porque es lo que te ha enseñado la familia, los valores, son los pilares de vida. Y para mí la honestidad es que como que no hay vuelta de hoja, yo la vivo, la respiro. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que fue tal decepción, tal ruptura de la confianza, que es algo que tú habías nombrado, que claro, yo hablé con ella me lo reconoció. Y dije, ya, pero es que te estamos pagando, mira cualquier persona de la que conozcas está ganando más que tú. ¿Cómo es posible? Yo estaba como, no lo quería aceptar. ¿Qué es lo que pasó? Que esa ruptura de confianza a mí personalmente me impidió totalmente poder seguir con ella. Entonces, claro, yo decía, ¿la quiero perjudicar? No, de ninguna manera. Esta mujer ha cuidado a mis hijos, les ha dado cariño y le ha pasado esto, pero yo no puedo continuar con ella, porque continuamos varios días, pero es que yo no podía, era la ruptura de la confianza. Entonces lo que hice, pues hablar con ella, se la indemnizó, le di una carta de recomendación, porque yo digo, salvo de ella la parte buena que aportar a la casa, pero no pude seguir con ella. ¿Hubiera sido correcto perdonarla? Creo que no. Pero más que nada porque yo no podía. Sí, lo que pasa es que, Rosa, yo creo que hay una diferencia entre yo te perdono, es decir, no te enjuicio, pero tomo la decisión en qué parte puedes estar en mi vida o no. Entonces yo creo que hay una diferencia entre yo te perdono, sí, ¿por qué? Porque no te enjuicio. Has tomado estas decisiones o esta actitud o esta forma de ser porque eres así, porque lo necesitabas o por lo que tú quieras.
con lo cual no te enjuicio, efectivamente te perdono, pero yo, en base a mí, tomo la decisión adecuada de poner a otra persona que me da más confianza y ya está. Entonces, para mí sí que ha habido perdón. O sea, ha habido perdón en el aspecto de que no hay un juicio por mi parte, No, ni tan siquiera hay una energía negativa de, pues ahora te vas a enterar, etcétera, ¿no? no. Entonces, en el momento en que no hay juicio, por eso antes, cuando al principio del programa yo decía, el perdonar es un primer paso que es muy importante, ¿no? Pero luego está el segundo, que es tan importante o más, que es no enjuiciar, ¿no? Y no enjuiciar ya significa, va cogido a la mano del perdón. O sea, yo no te enjuicio, con lo cual no te necesito ni tan siquiera perdonar, pero a partir de ahí, efectivamente, yo decido sobre mi vida y sobre cómo quiero que estés en mi vida, en qué lugar quiero que estés o elijo que no estés, sencillamente, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Eso es. Es que si no ponemos estos, digamos, ejemplos o vivencias, da impresión de que es que somos tan buenos que vamos por ahí. No es eso, creo que hay límites, ¿no? Como tú has dicho, hay límites y nos tenemos que regir por valores. Y hay valores más importantes para las personas que otros. Uno de ellos es el valor de la fidelidad. Hay matrimonios pues que han pactado entre ellos, pues matrimonios libres se llaman, ¿no? Sí, por Y ejemplo. entonces, y ya está, y se respetan y ya está. ¿Por qué? Pues porque siguen juntos porque seguro que les compensa, viven como amigos, O porque les gusta. porque les gusta O sea, y no es algo impuesto, porque lo que tú no sí, puedes sí, hacer es sí, imponer, mira, yo es que me gustan los hombres, me gustan las mujeres, ¿no? Y ahora tú te aguantas porque eres mi mujer, o al revés. sí, No, sí. yo creo que ahí el tema de los valores troncales también en las relaciones de pareja es importante. Y yo conozco alguna pareja que eran un piñón total de un amor, una fidelidad, parecía que nada se podía caer. Hasta que un día él le dijo, cariño, en este caso fue el hombre, pero no, entendés que no estoy, No tiene nada que ver, pero sí. nada que ver, puede ser, ¿no? Pero le dijo, mira cariño, tengo un problema, ay, ven conmigo, que no hay problema que no podamos arreglar juntos. Dice, el problema es que me ha acostado con tu mejor amiga. ¿Pero qué pasó y tal? Y bueno, no, es que fuimos a la playa y luego pues ella me dijo, ¿por qué no nos duchamos en casa y tal? Bueno, se lo contó y bueno, lo que también la ruptura en cuanto al valor de la confianza fue tan grande que nunca más ese matrimonio continuó. Buenas noches, Juan, buenas noches. Hombre, José Luis, José buenas Luis, noches. Te oímos, te oímos. Sí, Ahora perdón, se te oye. compañero. Perdón que os haya interrumpido. Es que he tenido problemas técnicos. No obstante, estoy con vosotros todo el rato, ¿eh? Os estoy viendo. Compañera, Sí. que no te quiero interrumpir. Continúa. ay, ahora. Ya te escuchamos, José Luis, ya te Sí, escuchamos gracias. y te vemos, las dos cosas. Vale, pues yo estoy atento a vosotros. Continúa, compañera. Perdóname. Gracias, Rosa. No, Sigue. yo ya había terminado. Solamente quería que abrir el diálogo, sí, porque tiene mucho que ver con el tema del perdón. Si en las relaciones de pareja, de padres e hijos, aunque comprendo que efectivamente, como decía Lorenzo, ahí la relación con los hijos, ahí tenemos un punto, un punto débil que vamos a transigir y perdonar Sí. mucho, pero que tiene que haber de todas maneras, incluso también las relaciones padres-hijos, unos acuerdos basados en unos valores que todos se respeten. Sí. Sí, porque cuando lo esencial, que son los valores, las personas estamos de acuerdo, bien sea en la empresa, la familia, con los amigos, yo creo que ahí, y se respetan mutuamente, probablemente hayan bastante menos temas que perdonar. Así es. Bueno, verdaderamente, hasta inclusive el perdón nunca debe de ser obligatorio, ¿no? Si no se siente, porque no sirve. No, es
Es como irte a confesar al cura. Dices, "Hala, ya lo he dicho, ya, Y el cura te perdona, pues tú te ya vas. ya puedo pecar otra vez, porque ya estoy en Sí. -1. Sí, 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 sí. no, no es obligatorio, es un proceso que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hablado hasta aquí. Es liberador, es de inteligencia pura, emocional, es de compasión por nosotros. Ujú, Pero claro, tiene que ser auténtico, porque entonces somos capaces también claro. de vernos a nosotros como somos, personas sujetas a errores, Ujú. a equivocaciones, que también hemos hecho Vale. daño y hemos defraudado. Sí, Y que José Luis, también jamás, sí, sí, sí. José Luis, Dime, Juan. aprovechando que ya estás Sí, aquí, sí. ¿qué nos puedes decir del perdón? Vale, pues al hilo de lo que ha comentado la compañera, es un proceso tan liberador que en tanto en cuanto tú estás perdonando al otro, te estás perdonando a ti mismo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, Entonces, claro, es un proceso psicológico muy, muy agradable y muy sano, porque, claro, la clave está que si yo no me perdono a mí mismo, ¿cómo voy a perdonar a los demás? Eso no es un tema si lo habéis comentado o no. Entonces, sobre esa base, claro, si yo soy una persona vengativa, si yo soy una persona rencorosa, pues muy difícil voy a perdonar a los demás. No sé si me explico. sí, sí, Entonces, a la hora de yo perdonarte a ti, realmente, Juan, me estoy perdonando a mí, porque así ya no soy vengativo, yo no soy rencoroso, pero repito, tengo que hacer un ejercicio de autoconciencia y decir, antes de perdonar a los demás, voy a perdonarme a mí mismo. Y sobre esa base ya perdonaré al resto de las personas. No sé si estáis de acuerdo o no sí, sé si sí, ya habéis hablado sobre este punto. Estoy totalmente Y de es un acuerdo. valor, sí, sí, ¿no? Si no aprendemos a Y perdonarnos, efectivamente, y el perdón tiene que ser un perdón auténtico, tiene que ser un perdón que te salga del corazón. Habéis hablado a nivel religioso. Sí, efectivamente, está muy bien perdonar, pero que sea un perdón auténtico. Una persona practicante, una persona que se confiesa, claro, meterá en la pata una y mil veces. Ya sabéis aquello de que hay que caerse 7 veces y hay que levantarse 8, ¿no? Entonces, cuando tú pidas perdón es porque sientes la necesidad de pedir perdón y perdonar también a los demás. Eso es, Juan, y resto de compañeros. qué bien, sí, así es, José Luis. Ujú. Lorenzo, una de las cosas efectivamente para saber o aprender a perdonarnos también sería trabajar el tema de la culpabilidad, porque hay gente de que se siente culpable de todo. O sea, se te ha caído el bocadillo chorizo al suelo y el culpable soy yo porque te he mirado mal. madre mía, mira, creo que, insisto en que hay una cosa que me gustaría decir y es que alguno sabe ser como ser humano. ¿Os dais cuenta de que en la vida hemos ido improvisando cada instante? No sabíamos cómo era vivir en pareja, no sabíamos cómo ser padres, no sabíamos cómo trabajar en el trabajo nuevo. El tema está en los acuerdos que adquirimos y en la comunicación. Si rompemos esos acuerdos, como dijo Rosa, sería bueno en un momento determinado. Bueno, rompiste un acuerdo, comprendo que tienes otras necesidades. Hay que renegociar esos acuerdos y tengo que perdonar para poder dar ese paso. En el tema que me estás diciendo, el perdón considero que es muy importante, pero también la conciencia, esa humildad, ese saber que uno ha fallado. Y cada persona muestra su naturaleza. Hay personas que vienen enojadas a este mundo y que se pasan toda la vida sin perdonar absolutamente nada. Yo he llegado a oír frases muy fuertes en las que dicen, no puedo perdonarlo. Jamás, y atención a la palabra, jamás se lo perdonaré. Sabéis que eso es una sentencia no para el otro, para uno mismo. Exacto. Porque será, y trabajando y comprendiendo la parte que yo comprendo de ese trocito de más allá, me he encontrado a miles de personas que se muestran como almas, que no han podido continuar porque no perdonaron o porque no les perdonaron.
porque se sentían culpables o porque veían como culpables al otro. Así que la disciplina del perdón como aprendizaje en la vida es muy importante y tenemos que aprender a poder darlo. Mirar, me gustaría recordar un libro que me ayudó mucho. Se llama Los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca. Muy bueno, Ahí se dice, muy bueno. no nos tomemos nada como algo personal, porque el otro en su mundo está haciendo lo que puede y cree que da lo mejor. Pero claro, si la naturaleza del otro es hacer daño, si es ser todopoderoso y todo orgulloso y ser jefe por encima de los demás, si su soberbia es mayor que su humildad, pues indudablemente camina así por la vida. Él cree que es la forma de vivir y cree que lo está haciendo bien, pero está chafando a todo lo que toca. Entonces, claro que hará falta que lo perdonen y que se perdone él también. Con esto, deciros, es importante la naturaleza que mostremos al mundo. Yo sinceramente prefiero perdonar. Lo elijo porque lo siento. Ahora aprendo de la experiencia y cambio los acuerdos, porque en otro momento de la sabiduría tolteca de este libro decían, aprende a cambiar tus acuerdos. Tú puedes amar a una persona, meterla en tu círculo de amor y en tu vida, y luego resultar que esa persona no te valora y te daña, te apuñala. Cada momento de tu vida, tu relación con él te está dañando. ¿Quién permite que te dañe? Sabes que el dolor que sientes lo estás permitiendo tú, porque puedes llegar y decirle no, hasta aquí, como bien dijo Juan antes, elijo que a partir de este instante tú no me acompañes en mi vida. Yo te perdono por haberme hecho todo lo que me has hecho, pero a partir de hoy no caminarás a mi lado y no coincidirás conmigo. Ya pondré yo cartas en el asunto para que eso sea así. No te guardaré rencor, pero no puedo dejarte. Claro. No puedo dejar que me sigas dañando. Entonces tenemos que ser consecuentes con esos acuerdos y con esa forma en la que elegiremos vivir en cada momento. Porque chicos, no nos enseñaron cómo vivir. Ni leímos un libro. Y cada uno coge esos valores, levanta su bandera y a lo mejor está chafando el patio del otro y no lo sabe. Sí. Es algo tan simple como eso. Por lo tanto, pienso que hablar de el perdón y perdonar es importante. Y saber llevarlo a buen fin. Intentar siempre, cada emoción, cada decisión, mostrarla con una esencia que sea de comprensión, de comunicación y de amor. Porque si lo llevamos hacia el orgullo y el ego, nos estaremos equivocando. Aunque digamos perdonar, tú bien decías, es como ir a la iglesia y decir, ya me han perdonado, en cuanto salga a la calle le voy a meter 6 latigazos más para ver si, ¿vale? O sea, ¿de qué sirve eso si voy a repetir la acción? Sí. ¿Entiendes? O sea, tiene que haber, después de recibir ese perdón y después de otorgar ese perdón, tiene que haber esa humildad y ese decir, ostras, le hice daño, no lo haré más. Sí. O, ostras, me hice daño, no me lo haré más. Como tú bien dijiste al principio, la primera pregunta que me hiciste, hay personas que se sienten culpables por todo. Sí, así es. José Luis, creo que querías intervenir, ¿no? Sí, gracias. Es que estoy muy atento a lo que estaba comentando Lorenzo y eso me ha recordado a lo que se llaman las personas tóxicas. Sí. Que eso es un tema que también hay telita para hablar. Y efectivamente. De hecho, fíjate, estaba acordándome que yo le iba a decir a Lorenzo, eso es parecido al típico axioma de perdono, pero no olvido. Evidentemente, el perdonar, pero no olvidar, hay mucho de una persona. Desde el enfoque que lo ha enfocado, valga la redundancia, Lorenzo sí me gusta, porque hay que perdonar siempre y olvidar entre comillas. O sea, tú me lo has hecho muchas veces, no lo olvido, o sea, lo olvido porque tengo que olvidarla, porque yo soy lo dejo, pero he aprendido de ello, ¿no? Lo suelto, pero he aprendido de ello. Justo, Juan, ahí está. Así, sí. Sí. Bueno, aprovechamos que está aquí Carmen Soriano. Las personas tóxicas.
Esas Sí. personas, oh, sí. Sí. Nada, que Gracias, Juan, ya está. aprovechamos que está aquí Carmen Soriano, que dentro de muy poco tiene ese congreso valiente sobre el tema de alma, ¿es alma consciente? Así es. Así es. Ujú. Y como estamos hablando hoy del perdón, querida Carmen, es importante ese perdón en esos últimos momentos de vida, o hasta inclusive se puede perdonar aunque la otra persona se haya ido. Buenas noches a todos, gracias por invitarme a esta. Os estaba escuchando completamente muy atenta a todos. Y a la pregunta que me haces, Juan, sí, es muy importante. Evidentemente, si podemos hacerlo antes de que la persona haga su viaje, que haga ese tránsito, mejor. Pero si no se da la oportunidad, es muy importante también que aprendamos, como están diciendo mis compañeros, a tener ese perdón, porque el perdón tiene que empezar por uno mismo. Si no me perdono a mí mismo del daño que yo me hago y el daño que puedo hacer a los demás, pues evidentemente va a ser más difícil poder perdonar aquellas acciones que veo fuera de mí, ¿no? Primero tengo que reconocerlas en mí para poder pedir ese perdón, decirlo de verdad. No vale decirte perdón, no, vale, ya está, ya somos amigos otra vez. No. Tiene que haber, como han dicho todos ellos, un perdón muy, muy interno. Y en ese momento del lecho de muerte, sí es importante que haya ese perdón en ambos sentidos, si fuera posible, porque es una gran liberación para el que viaja y hace su camino de la muerte, ese tránsito, ese cambio a otra vida mejor, en otro estado mejor, y del que se queda. Evidentemente, el perdón es súper, súper importante para soltarnos de esos apegos que nos llevan a estar todavía anclados y no dejarnos esa libertad. Sí, efectivamente es así, yo doy fe, porque he podido vivir, he tenido la suerte de vivir momentos últimos con personas, tanto con el que se iba o con la que se iba como con los que se quedaban, y qué importante es en esos momentos el agradecimiento, el reconocimiento y el perdón, ¿no? En la cual lo que verdaderamente en esos momentos es importante es la transición de esa persona, y también el cómo vivirlo de las personas que se quedan aquí, ¿no? Exactamente, es que el perdón es, digamos, por el perdón va de la mano del amor. Cuando tú perdonas desde el amor, con el verdadero perdón del amor, entonces es cuando liberas los lazos kármicos que traes de otras vidas y de estas vidas y esos pactos kármicos que se suelen hacer. Pero desde luego es inmensa la liberación que se siente cuando uno se perdona a sí mismo y perdona todas las acciones o a personas que en ese momento pueden estar haciendo ese tránsito. Qué limpieza es más grande. Rosa, perdón y agradecimiento pueden ir cogidos de la mano. Date el micro. Ahí ahora. Ahora sí, ahora sí. Sí, porque el momento en que uno digamos, se perdona, como ha dicho la compañera, y es capaz de estar en una posición de verdad, de soltar todo el dolor, la rabia y el sufrimiento que hemos pasado, también somos capaces de valorar, probablemente en un paso más todavía, que realmente podemos perdonar, pero casi siempre son actos concretos los que estamos perdonando. Lo que pasa es que solemos confundir a un acto que nos ha provocado dolor con la globalidad de la persona, ¿sí? Entonces, si sabemos distinguir, podemos discernir con serenidad, con amor y compasión propia para la otra persona, de que no todo fue malo, quizá podamos separar la paja, ¿no?, del trigo, y también reconocer las bondades, lo que esa persona nos ha venido a enseñar. Porque
aprendemos no siempre a través de la bondad y del amor, sino también hay personas en nuestra vida que vienen a enseñarnos, pero como maestros y como con cierta dureza, ¿no? Aquí ha sacado Lorenzo, bueno, no, yo voy a sacar, ¿no? Porque a Carlos Castaneda, en los montones de libros, que ya no está tan vigente, pero yo me los he empapado todo, ¿no? Y hablaba también de la importancia personal y todo eso, pero hablaba de la bondad para una persona que está en crecimiento de los pinches tiranos. Claro, esto para cualquiera dirá, ¿qué? Pero es verdad que a veces personas que nos han hecho daño, entre comillas, han venido a darnos un revolcón de crecimiento y eso también, ese papel de malo, vamos a decirlo así, pero ese papel de reencuadre que nos ha hecho la otra persona, hay un momento en que uno es capaz también de agradecer todo el bien que nos ha hecho esa persona, quizá a través de un camino de dolor. Sé que el tema es muy controvertido, pero me gustaría, ya que lo he sacado en poquito tiempo, que veáis que lo abordemos. ¿Creéis también que podemos agradecer incluso a personas que nos han hecho daño? Sí, bueno, para mí sí, porque hasta inclusive de ese daño positivamente se puede aprender, ¿no? Ahí es donde está el agradecimiento, ¿no? Pero vuelvo a repetir, que depende con la energía, con la vibración, con la intención que tú estás haciendo ese perdón, ¿no? Claro. Ese perdón, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Lorenzo, como estamos terminando, sí que me gustaría hacerte una última pregunta. Cuando, cuando, cuando yo perdono, ya hemos hablado de que me perdono a mí mismo y todo eso está muy bien, pero eso trasciende también en el aprendizaje personal de la persona a la que estamos perdonando. Trascienden ambos. Verás, mirar, yo he tenido que atender ya no solo a la persona que está fallecida, sino he tenido que hablar con el familiar que está aquí en el mundo físico, mientras tenía comunicación con el familiar que estaba en el otro plano. Y he tenido que escuchar palabras también muy duras. Escuchar al familiar decir que no lo perdona, que no lo puede perdonar, y quejarse de que no se encontraba bien en su hogar y de que sentía energías de muy baja densidad. Digo, en este caso, si se me permite, voy a intervenir. Y entonces le he dicho al familiar que está al otro lado, yo sí te perdono y te libero de tu carga para que puedas ir a la luz. Porque tú te has dado cuenta del daño que has hecho y lo reconoces. En cuanto a la persona física, le he tenido que decir y reconozco que no era yo quien hablaba solamente. Tú cargarás con lo que has elegido hasta el día en el que a ti te toque partir. Espero que de aquí a entonces sí aprendas a perdonar, porque si no será tu carga. Mirad, en una ocasión escribí en un libro, y no lo escribí solo, que aquello que no perdonamos es lo que nos sigue atando y nos hace volver a un mundo tan difícil como la Tierra. Sí. Así que la reencarnación está ligada al orgullo y el ego humano. Si no somos capaces de perdonar y aprender incluso de aquel que nos hizo el daño más terrible, tal vez no hemos evolucionado. No sabemos lo que es el amor. Antes Rosa decía, seríamos capaces de perdonar a aquel que nos hizo más daño. Pues yo creo que debemos de ser capaces. Si no, no podremos partir de este mundo y tendremos que compartir otra vida con esa persona para que nosotros podamos aprender y otorguemos ese perdón. Antes Carmen habló de algo interesante que es el karma. A mí me gustaría hablar del Dharma. Si vienes a dar lo mejor de ti, no puedes perdonar al que te mató 1000 veces, al que te robó en 1000 vidas,
al que te dañó durante toda la experiencia que has estado en la tierra, porque si lo haces será tu despedida. Le dirás, te dejo aquí en la tierra, sigue aprendiendo, que yo tengo cosas que hacer en otro lugar donde ya no hay orgullo, donde ya no hay dolor y donde el perdón no es necesario, porque no existe el agravio y se practica más el amor, que es lo que necesitamos. Eso es lo que queremos construir y traer a este mundo. Y lo queremos traer porque sabemos que todavía no se practica con la cantidad o en la cantidad que a muchos nos gustaría. Estamos en ello, pero como no aprendan a perdonarse, será muy difícil que este mundo cambie, porque van y vuelven. Al igual que te digo que tuve que hablar con espíritus vengativos, que no perdonaban el daño que se les había hecho. Y cuidado con ellos, porque un niño de 3 años tuvo bailando a una señora de 60 toda la noche, incorporada, diciendo que ella era la responsable y descendiente de aquellos que le dejaron morir. Y eso hay que verlo. Sí. O sea, sé que hasta dónde queremos llevar el no perdonar. Porque realmente lo importante es llegar a perdonar. Y aunque haya cosas imperdonables, no me recuerdo el título, pero he visto en alguna película, en algún libro, de esa persona que otra persona le mata a un hijo y dentro de un juicio entrar y decir yo te perdono porque le quitaste la vida a mi hijo. Y la persona que es perdonada derrumbarse al suelo y llorar. Porque decir, ostras, le he quitado lo que más ama. Y la persona le dijo, tú eres padre como yo, pero yo te perdono por quitarle la vida a lo que más ama. Entonces, eso va más allá. El perdón no es solamente humano. Si trasciende, es divino. Y cuando un alma expresa algo así, asciende. Y hay precedentes en muchos libros y en la historia. De hecho, hay un rayo celeste o espiritual, siento derivar a la espiritualidad, pero tengo que decirlo, que cultiva y practica el perdón incondicional. Es el rayo de la caridad de María Magdalena. Os insto a ver la película del año 2016 de María Magdalena, donde ella acompañaba a la persona que partía de este mundo y para que no sintiera dolor le decía, mírame a los ojos porque yo te perdono todo. Qué bien. Entonces hay que trascender a veces las experiencias que vivimos en la vida. Gracias, Lorenzo. José Luis, para terminar, ¿el perdón es un acto de amor? El perdón es un acto de amor con mayúscula. Totalmente, totalmente de acuerdo. Incluso es más, si me permite que te lo diga de forma rápida, me la ha quitado el querido compañero Lorenzo de la boca, porque iba yo a decir que mi punto de referencia es Jesucristo. Y me ha dado mucha lidia cuando ha dicho Lorenzo lo de María Magdalena. De hecho, claro, ya lo dijo él, hay que perdonar 7 veces 77. Y ya con eso pues, ya lo hemos dicho todo, Juan. Sí, es un acto de amor con mayúscula. Qué bien. Muchas gracias. A vosotros siempre. Carmen, bueno, pues tenemos ahí ese congreso. Como estamos terminando, me gustaría un poco que comentaras cómo apuntarse, cómo inscribirse, de qué va a ir, etcétera. Gracias por esta oportunidad de daros a conocer el congreso. Es el tercer Congreso Internacional Alma Consciente. Ya estamos a nivel internacional. Se va a celebrar en Elche el día 1 y el 2 de octubre. Hay una web que tiene toda la información en la que van a encontrar pues, quiénes son los ponentes, toda la parte de cómo adquirir la entrada. Hemos sacado una entrada especial en el sentido de que si alguien no puede venir los 2 días, pues pueda venir un día solo, y si alguien está lejos y no puede acudir presencialmente, también va a tener la ocasión de verlo en streaming. Los ponentes que nos van a acompañar, pues tenemos a la doctora Carmen Carrión, que nos va a acompañar desde Madrid, tenemos a un compañero que es ingeniero en electrónica, que se llama David Sandoval, que nos va a hablar de un proyecto en el que está trabajando.
Vamos a tener también a Juan Cayuela, al doctor Miguel Ángel Pertierra. Vamos a tener la experiencia de una persona, Erika, que nos va a contar cómo fue su ECM, su experiencia cercana a la muerte, diagnosticada médicamente como una muerte y se podría decir una resurrección en ese momento de volver a la vida, ¿no? Luego también vamos a tener domingo, eso es todo para sábado, y domingo vamos a tener la primera parte de la mañana va a ser una parte muy práctica en la que vamos a ver cosas y vamos a poder sentir cosas a nivel práctico. Después va a tener la intervención el doctor Vicente Arráez, después actuará la doctora Lola Aparicio y en última instancia pues estaré yo dando algunas cositas. Claro que sí. Bueno, pues muy interesante, yo doy fe. Estuve en el del año pasado y la verdad es que son esos momentos de servir lo que recibes y de esos momentos en que hay un antes y un después, ¿no? O sea, cuando ya no solamente con la energía que se produce, sino también con los conocimientos y las aclaraciones que uno se puede llevar del Congreso. O sea que adelante y bueno, y ahí tenéis, creo que lo puedes poner en el chat si quieres, el cómo se pueden poner en contacto con vosotros y sacar esas entradas. Antonio, no sé si queda algo para terminar por tu parte. Bueno, lo que pasa es que, Juan, yo tenía varias preguntas, pero bueno, era también a la charla que no quería interrumpir a los compañeros. Pero bueno, como vamos a tener la oportunidad, creo recordar que en el mes de diciembre vamos a hacer otro espacio similar a este, con lo cual, pues tendremos todos oportunidad de verlo. José Luis, hay un tema que has aportado antes de personas tóxicas. Causalmente hoy, una oyente del programa me ha dicho que por qué no hacemos un programa sobre personas tóxicas. O sea, con lo cual ya le he dicho que, bueno, que estaba todo cubierto hasta el mes de diciembre y que lo tomamos en cuenta para enero. Así que quien lo desee de vosotros está invitado a participar en ese espacio de personas tóxicas. Con lo cual creo, tú, José Luis, si ya lo has sugerido, pues evidentemente ya estás metido. Lorenzo Rosa, si así lo estimáis conveniente, pues para mí, Carmen, sería para mí maravilloso que estuvierais. Es un magnífico tema. Para mí sería un placer también colaborar con ese tema. Bueno, pues entonces ya está asignado, ya solo me falta deciros el día. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias y esperando que todo lo que hemos compartido esta noche sirva, ¿no? Y sirva para que cada uno se dé cuenta para tomar la decisión sobre el perdón y sobre todo tomar la decisión para perdonarse a uno mismo, ¿no? Vamos a quitar de la mochila todo aquello que no necesitamos. ¿Sí, Antonio? Carmen, perdona, si no te parece mal, por favor, en mi muro de espiritualidad o en el mío personal, pon lo del congreso tuyo, porque hay varias personas que se han interesado por ello. Ana María López, me pregunta Elche dónde, la información, por favor, por otra persona. También nos dice, excelente congreso para participar. O sea, por favor, si eres tan amable, coloca el link de acceso en mi muro personal. Habitualmente no tenemos publicidad en el grupo. O en el de espiritualidad tamaño tierra. Pero eres de la casa, Carmen. Pues muchísimas gracias. Mañana tenemos a Michael Norris, abriremos otra columna de luz por el mundo y haremos también ese fortalecimiento vital con algunas de las personas que estén presentes por Zoom. Es importante que entréis por Zoom para todo esto. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lorenzo, Rosa, encantado de volverte a ver otra vez. José Luis, a pesar de todas las circunstancias, ahí estamos. Carmen, encantado de volverte a ver y tenemos un café por ahí pendiente que se nos está enfriando. Y Antonio, muchísimas gracias por todo el trabajo y por todo lo que haces. Así que gracias y hasta mañana. Muchas gracias, un abrazo. Por ahí está, ¿no? Hasta luego, Antonio. Hasta luego, chicos. Adiós a todos. Hasta luego.